Buenas noches, profesora. Hoy voy a exponer la lectura a la introducción a la responsabilidad civil, los capítulos 4, 5, 6 y 7. A manera de introducción, en esta presente exposición voy a desarrollar los contenidos principales de los capítulos 4, 5, 6 y 7 del libro a la introducción a la responsabilidad civil del autor Gastón Fernández Cruz. Estos capítulos conforman el núcleo conceptual de la responsabilidad civil, porque explican sus elementos esenciales. Primero, el daño resarcible, luego, la forma en que se clasifica este daño. Después, el hecho generador que da origen a dicha responsabilidad y finalmente, el análisis de la relación de causalidad. El objetivo es comprender cómo el derecho determina cuándo un daño debe ser indemnizado y quién es la persona obligada a repararlo. A lo largo de estos capítulos, el autor desarrolla conceptos modernos y criterios actuales que permiten entender la responsabilidad civil desde una perspectiva mucho más amplia y funcional. En esta exposición presentaré cada uno de estos elementos de manera clara y ordenada. Bien. El capítulo 4. El daño resarcible en la responsabilidad civil. Primero, definiré la noción del daño. El daño es el punto de partida de toda responsabilidad civil. Cuando hablamos de daño nos referimos a cualquier perjuicio que sufre una persona en su integridad, en su patrimonio, en sus derechos de la personalidad. Es decir, puede tratarse de un daño físico, emocional o económico. Lo importante es que este daño represente un menoscabo real y significativo. El autor destaca que sin daño no es posible iniciar el análisis de la responsabilidad porque es el elemento que activa todo el sistema indemnizatorio. Los requisitos del daño resarcible. Como he señalado, certeza del daño, subsistencia del daño, especialidad del daño y la injusticia del daño. La certeza del daño. La certeza del daño significa que el perjuicio no puede ser hipotético ni imaginario. Para demostrar esta certeza, el autor distingue entre certeza fáctica y la certeza lógica. La certeza fáctica exige probar que el daño realmente ocurrió, es decir, que el hecho dañino sí existió. La certeza lógica, en cambio, evalúa si el daño fue consecuencia natural del hecho que lo originó. Si no se puede demostrar que el daño existe o que proviene del hecho investigado, entonces el daño no es resarcible. Subsistencia del daño. La subsistencia implica que el daño aún está presente al momento de reclamarlo. Es decir, si ha sido completamente reparado por otra vía, como por ejemplo un seguro, entonces procede pedir indemnización por parte ya compensada, por la misma parte que ya fue compensada, perdón. Dentro de este requisito también se consideran los daños continuados. Como ocurre con el daño ambiental, donde los efectos se prolongan en el tiempo y requieren un análisis mucho más complejo. 3. Especialidad del daño. La especialidad exige identificar con claridad quién es la víctima y cuál es el interés que ha sido lesionado. El daño puede recaer sobre una persona individual o colectiva. Además, el daño reconoce que puede haber varios responsables por un mismo daño y en estos casos se aplica la responsabilidad solidaria. Este requisito es muy clave porque precisa la relación entre el daño y el sujeto afectado. Injusticia del daño. El requisito de injusticia es considerado el más determinante dentro de la actualidad. No basta con que exista un daño, es necesario que sea injusto, es decir, que afecte un interés protegido jurídicamente y que se haya producido de manera ilegítima. Este criterio es hoy en día el filtro principal para decidir qué daños merecen protección, incluso más importante que la culpa en ciertos casos. Bien. Punto número 3. Supuestos de responsabilidad civil, donde he señalado ejercicio regular del derecho, legítima defensa y el estado de necesidad.
Ejercicio regular del derecho. En este supuesto, la persona causa un daño, pero actuando dentro de los límites de un derecho que la ley lo reconoce. Es decir, la conducta está jurídicamente permitida. En algunos casos, el ejercicio regular del derecho incluso puede implicar un derecho a dañar, siempre que, que ese daño sea funcional a a la finalidad del derecho ejercido. Legítima defensa. La legítima defensa justifica la causación de un daño cuando se responde a una agresión injusta. Para que sea válida, debe existir una agresión real o al menos aparentemente real, una respuesta defensiva y una proporcionalidad entre el ataque y la defensa. Si estos elementos se acreditan, el daño se considera justificado y no genera ningún tipo de responsabilidad. Estado de necesidad. El estado de necesidad se presenta cuando alguien causa un daño para evitar un mal mayor. En este caso, la conducta también puede ser justificada siempre que se cumplan todos los requisitos que exige la figura. Bien. Capítulo 5. La clasificación del daño en la responsabilidad civil. 1. Clasificación tradicional. La clasificación tradicional distingue entre el daño patrimonial y el daño no patrimonial. El daño patrimonial se refiere a perjuicios económicos que afectan directamente el patrimonio de la víctima, como gastos realizados o ganancias que ya no se obtuvieron. En cambio, el daño patrimonial se relaciona con afectaciones a la integridad física, emocional o moral de la persona, así como a sus derechos de la personalidad y también esta distinción ha sido clave, ha sido la base clásica del análisis durante mucho tiempo. La reclasificación del daño. El autor señala que la clasificación tradicional ya no es suficiente para explicar todas las formas modernas del daño que pueden darse hoy en día. Por ello propone una reclasificación mucho más amplia y flexible. Esta reclasificación busca adaptar la responsabilidad civil a nuevas realidades sociales, económicas y tecnológicas, permitiendo incluir daños que no encajan claramente con las categorías tradicionales. 3. El daño no patrimonial. El capítulo profundiza que el daño no patrimonial y explica que este incluye tres grandes manifestaciones: el daño a la persona, el daño moral y el daño no patrimonial residual. El daño a la persona se vincula con afectaciones a la salud física o psicológica. El daño moral se refiere al sufrimiento emocional de la persona. Y el daño no patrimonial residual agrupa a otros perjuicios inmateriales difíciles de clasificar. El autor destaca que este tipo de daño representa retos para la cuantificación y su transmisión. El capítulo número 6, el hecho generador de la responsabilidad civil. Noción de hecho ilícito y culpa. El capítulo 6 comienza con la idea clásica de el hecho generador es un hecho ilícito derivado de la culpa. En este enfoque, la antijuricidad se concibe como la infracción de un deber funcional y se entendía que solo se reparaban los daños causados por actos contrarios al derecho. Sin embargo, esta visión resultó muy limitada. Antijuricidad objetiva y subjetiva. El autor diferencia entre antijuricidad objetiva, que ésta se refiere a la configuración misma del acto, y la antigüedad subjetiva, que depende de la culpa o negligencia del autor. Ambos casos pueden generar un hecho dañoso ilícito, pero esta diferenciación sirve para entender cómo evoluciona el concepto de antijudicidad dentro de la responsabilidad civil. 3. Abandono de la antijuricidad como elemento esencial. El capítulo señala que hoy no todo hecho generador de responsabilidad es necesariamente antijurídico. Para demostrarlo, el autor desarrolla tres categorías. La primera son los hechos dañosos justificados, donde existe ese daño, pero la conducta está determinada por el ordenamiento. La segunda son los daños neutros, que son actividades normales sin carga normativa, pero que pueden generar responsabilidad si causan un daño injusto.
Y la tercera, que son los daños nocivos, que son conductas autorizadas por la ley, aunque pueden causar daños, pero aún así obligan a reparar. Esto demuestra que la antijuricidad ya no es el único indicador de la responsabilidad civil. Capítulo 7. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. La teoría totalizadora, también llamada equivalencia de condiciones, sostiene que todo hecho que sea condición necesaria del daño debe considerarse causal. Esto se expresa en la fórmula de la conditio sine qua non. Si el daño no se habría producido sin el hecho, entonces ese daño es causalmente relevante. Es una teoría mucho amplia que incluye este, todas las condiciones necesarias. Teorías individualizadoras. Frente a la amplitud de la teoría totalizadora, surgen las teorías individualizadoras que buscan seleccionar dentro de todas las condiciones del daño cuáles son jurídicamente relevantes. Estas teorías incluyen la causa próxima, la causa eficiente, la causa preponderante y sobre todo la causa adecuada, que evalúa si el hecho, según el curso normal de las cosas, era idóneo para producir este tipo de daño. La carga de la prueba de causalidad. En este punto, en este punto, el capítulo explica que corresponde a la víctima demostrar la existencia del nexo causal entre el hecho y el daño sufrido. Sin embargo, en algunos supuestos especiales, perdón, la ley puede flexibilizar esta carga probatoria facilitando el acceso a la reparación. Este aspecto es clave porque sin nexo causal probado no hay reparación civil. 4. Determinación de la verdadera causa del daño. El capítulo estudia situaciones que pueden romper o alterar el nexo causal, como lo es el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho determinante de un tercero o la conducta de la propia víctima. Estos escenarios son importantes porque aún existiendo daño puede excluir la responsabilidad si se demuestra que ese daño no fue causado por el hecho atribuido al demandado. Conclusión. A manera de conclusión, podemos afirmar que que los capítulos 4, 5, 6 y 7 ofrecen una visión integral de los pilares de la responsabilidad civil. Primero nos muestran que el daño es el centro del análisis y que solo ciertos daños, aquellos que cumplen requisitos específicos, pueden ser indemnizados. Luego nos explica cómo se clasifican esos daños para comprender mejor su alcance y naturaleza. Más adelante, el autor analiza el hecho generador, demostrando que la responsabilidad civil ya no depende exclusivamente de la antipublicidad, sino de un enfoque más amplio que incorpora hechos justificados, neutros o inclusive nocivos. Finalmente, se estudia la relación de causalidad que permite determinar si el daño es consecuencia de la conducta atribuida. En conjunto, estos elementos forman un sistema coherente que permite al derecho decidir cuándo corresponde reparar un daño y bajo qué fundamento. Con esto cierro mi exposición. Muchas gracias, profesora.